500 metros, que es el que van a recorrer los participantes benjamines. Y también otro ruego. ¿Veis ahí delante a un motorista? ¿Lo veis todos? Chicos y chicas benjamines. ¿De acuerdo? Bueno, ahora es el momento que ustedes, por favor, antes de empezar, vamos a premiar con un fuerte aplaudimiento el comenzamiento de esta décima edición de la Moda a Sueca. Pero es que ahí, en Adán, ya. Y los primeros pasos van a ser precisamente de los atletas benjamines. Es decir, la semilla del futuro la tenéis en las calles de Sueca. Ahí está la salida. Cuidado que no se nos quede ninguno. Clasificados. Ahí está la moto que abre camino, por favor. Por favor, todo el mundo detrás de las vallas. Atención a la organización. Atención. Al atletismo. Premiamos. Ahí están los primeros clasificados. Y decimos que vamos a premiar ya, por favor. Vamos a aplaudir a 226 y 212, primer, segundo clasificar, tercer clasificar, el 222. A nuevo y es también la primera chicona que arriba línea de meta. Ahí tenemos la primera chiqueta, ahí está la primera clasificada, 261. A continuación el 220 y a continuación esta chiquita que lleva el dorsal en la mano. Cuidado. Ya tenemos tres primeras clasificadas. Tercera clasificada. Pero anem a continuar, per favor. Anem a continuar, per favor. Aplaudir a los atletas benjamins, per favor. Ahí llegan los papás. Llegan algunos más cansados que sus hijos. Muy bonita la lección de deportividad con la que se inicia el Festival Atlético de Sueca. Decíamos y repetimos que vamos a proceder al acto de entrega de esperados por... Ahí está la guapísima Laura. ¿Y dónde tenemos a Javi? Y Cristina Finisterra. Por favor, el aplauso para estos chiquitos, que estos son nuestros deportistas. Estos y no otros. Y ahora anem a rebre als guanyadors, a Paco Curado y a Irene Yuk. Irene Yuk ganó la semana pasada precisamente en una carrera en Castellón, en Almenara. Ahí los tenéis, a Paco y a Irene. Bueno. Rogamos al público que por favor se sitúe detrás de las vallas, todas estas personas detrás de las vallas, por favor, ahí detrás de esa cinta. Últimos metros. Atención que este primero se ha colado. Es un pirulero. Descalificado.
3-4-3. Primer clasificado. 3-1-7 segundo y 1-9-7 tercera. Pista primera y segunda clasificada. Ahí está la tercera clasificada en categoría femenina. Entrando más atletas alevines, participantes en la 10ª edición de la World Cup. Pero tenemos que lamentar el hecho de habernos encontrado con niños y niñas que no han hecho el circuito. Tiene que correr sin cambiar carrera misma yo. ¿Cómo correr? Eso sí, los amigos que La clasificada se trata de Verónica Laguna y tercer clasificado de Rubén Crespo. Por favor, para ellos el aplauso de la gente que aprecia la nobleza en el deporte. Y eso es nuestro deporte. Segon clasificat y segona clasificada Jessica Núñez per una banda y Marcos Peralta d'altra banda. Jessica de la Rabosa y del Cárnica Serrano. Y los ganadores, Emma París y Antonio Romano. Un momento, dice esta chiquita que ha sido primera. Vamos a ver. Últimos metros de carrera. Y vamos a recibir, decíamos que vamos a recibir amb un fort aplaudiment al guanyador de la prova, el atleta de la Rabosa d'Alzira. Dorsal 332. Vamos a hablar con el ganador. ¿Una carrera fácil? Sí, pero ¿el circuito llano? Sí, batalla. ¿Las condiciones para correr qué tal? ¿Pone condición? Sí. ¿Y la calidad? ¿Qué le parece el pobre de la misión de Sueca? Estamos bien. ¿Ya una resonancia entre la otra prueba a Sueca y la otra prueba a Sida? Bon dia. Ja veurem com queda la cosa. Enhorabona. Encara que no ha arribat la primera xicona a punt de fer la seva arribada a línia meta, 352, primera classificada. Anem a parlar també i 184 segona. Ahí està també la tercera, 315. Anem a veure com ha anat la cosa, anem a parlar de les tres primeres classificades. Bé, com ha anat la cosa? Contenta? Ha sigut una prova ràpida? Molt, perquè per el circuit? Un circuit que és pla? Sí, molt ràpid.
atleta de Sueca, ha guanyat precisament en el seu poble i està molt content. Según que será clasificada el cabello de Pedreguer. ¿Y cómo anda la cosa? Ha sido muy rápida, dice Beatriz, la prueba. Masa curta, ha sido también masa curta. De Pedreguer a Sueca. Es la primera regla que de hecho se llama correr. Enhorabuena y allí te ves, está en el torneo. Tercera clasificada. Almudena Morell y tercer clasificado Jordi Pastor. Por favor, para ambos, el aplauso de esta gente. Para Almudena y para Jordi. Por favor, para ellos, el aplauso de todos los que estamos aquí. Segundo clasificado, Raúl Rodríguez y Esther Fornés. Raúl y Esther. Y también, por favor, que esta gente son nuestros deportistas, narices. Que a estos no nos cuestan dinero. Que no tenemos que sacar dinero del bolsillo para pagarles. Que son los nuestros y otros sí que nos cuestan dinero. Y luego hablaremos de ese tema. Y lo diremos bien claramente desde esta tribuna. Lo que nos cuesta, lo que no son deportistas valencianos. Y vamos a recibir a los ganadores. Salvador Crespo, que ha hecho un carrerón, y Beatriz Conca, de Sueca. Per favor, es aplaudiment. La Rabosa, d'Alzira y Beatriz, producto de la cantera. Os recordamos que a las 6, si no me equivoco, será la salida. 6 y cuarto. A las 6 y cuarto será la salida de la prueba grande. Por tanto, vamos a hablar ya de esa prueba que tendrá lugar dentro de unos 20 minutos, 25 minutos. Aún quedan un cierto tiempo. 6 y cuarto de la tarde y vamos a procurar informaros de los clubes que participan, así como los atletas más destacados. Ya sabéis que es categoría única. De Olympics Zamora, de Cárnica Serrano, de la Peña Pirámide de Torrent, hi ha també atletes de Buixachó, de Sollana, una colla molt bona de presentació de atletas de la cosa ya está más complicada. Hemos enviado algunos de los atletas del Cárnica Serrano, de la Solla, más significativa, para aquellos hombres y mujeres que puedan estar. Comenzará a las 6 y cuarto de la tarde, por tanto, aún una veintena de minutos para el inicio de la misma. Aquí estupenda y de muy buena calidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar con un señor que tiene 69 años de edad. Julio, ¿usted no le da vergüenza con 69 años de edad correr por las calles con pantalón corto? Si esto ocurriera hace años, igual lo metían en la cárcel. Prefiero esto y no estar sentado en un bar. ¿Antes estaba sentado en un bar? No, Pero había mucha gente que sí que estaba aún sentada en bares, ¿verdad? yo dejé de trabajar y la misma semana ya me puse a ir a la gimnasia, a los 62 años. Empezaste a correr entonces a los 62 años de edad. Y desde entonces hasta ahora, ¿qué tal? ¿Has mejorado o has empeorado? Ahora me encuentro mejor que trabajando. Hombre, claro, cualquiera se encuentra mejor que trabajando. Me encuentro mejor, no por trabajar, no trabajar. Pero ¿por qué corres? No, porque hago mucho ejercicio. ¿Cuántas veces entrenas a la semana? Durante el verano, todo el verano nadando. Y luego saliendo a todos los pueblos. ¿Cuántos pueblos conoces gracias a la carrera a pie? Ahora me recuerdo. Lo recuerdas, ¿verdad?
Julio, es un honor tenerte aquí en Sueca, con tus 69 años de edad, dando ejemplo. Recuerdo que la primera que hice aquí fue en el 54. ¿Y en el 54 cuánta gente corría? Hombre, menos. Como 10 o 12. Porque yo corrí aquí en el 63, un cross, y éramos 15 corriendo. Fíjate, ahora igual, ahora hay 15 aquí solamente. Afortunadamente. Vamos a ver si podemos entrevistar a más personas. Aquí tenéis a Julio, 69 años de edad. Ahí queda eso. Bueno, tú ven para acá también, San Marcelino, para hablar. He hecho muchos amigos, además estoy en un club, La palabra es fabuloso, es la que recoge este día. Fijaros bien, los que estáis detrás de las vallas, la palabra tan bonita que dice es fabuloso. Vamos a hablar con un británico, Robert. Aunque no domines muy bien el castellano, tú vives aquí en Benidorm de un cierto tiempo. ¿Qué te parece la carrera a pie? Sí, todos los años mucha gente. ¿Hay mucha afición en Valencia a las carreras populares? Sí, yo gusto mucho. Entre todos los carreras en Valencia. 10 años ibas corriendo. Al principio no hay mucha diferencia entre cuando empezabas a correr y ahora. Las mujeres también se están animando, ¿no? ¿Qué se le podría decir a las muchachas que hay aquí que no corren? ¿Qué se experimenta? Porque, en definitiva, cada vez... A mí me encanta salir a correr. Vamos a ver si podemos seguir viendo a más participantes. ¿Hay gente que aún se mete con las mujeres cuando salís a correr? No, ya no. ¿Se acabó? Ya se ha acabado, ya somos todos iguales. Por fin. ¡Por fin! Pues aquí tenemos a María José, que es una de las favoritas. María José, dime si has visto a más muchachas que puedan tener opción al triunfo. No les he bueno, hay algunas, son muy buenas. Lo que pasa es que no las conozco de nada. Vamos a ver si podemos ver algunas caras y presentárselas a ustedes. Gracias, María José. Os recordamos que son más de 650 los atletas que van a participar en esta prueba. Ojo al dato, ¿eh? 4 sorpresas para todos los que estáis aquí, muy agradables, de la joyería La Choya.
me van a permitir que lo diga bien fuerte, eso no es justo. Eso no es justo. No es justo que aquí haya 500 o 600 personas y no es justo que en Chester, en Ontinyent, que tengamos hijos que están en unos Juegos Olímpicos y que no saquen una noticia de esa gente. Eso no es justo. El deporte es otra cosa. Eso está ocurriendo y eso no es justo que ocurra. Y no es justo que ocurra que tan solo todos los deportes tengamos un 2% de pantalla en la televisión de los valencianos y el 98% para el resto. Y lo digo con sumo dolor y sin el ánimo de ofender a nadie. Los años 64, 63 y antiguamente mi padre me contó en los años 50 que también aquí había una carrera popular que luego se perdió. Corría muy poca gente entonces, no éramos comprendidos. Ahora incluso ya hay una mujer que nació en Albaida y que ha estado en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Mónica Pont. Y bien, agradecerles a ustedes que hayan estado aquí toda la tarde y recordarles que cuando pasen por línea meta estos 500 atletas, yo les rogaría solamente una cosa, que por favor les aplaudan a todos. La policía que por tanto no tardará mucho en pasar ya por línea meta los primeros clasificados. Esta es la que ha llegado primero, ¿no? La Cruz Roja, como ven ustedes, pues un sinfín de pancartas que hacen posible la distribución de trofeos en las distintas pruebas que se realizan. Recordamos que el ganador tiene un viaje a Palma de Mallorca donado por Viajes Viviria y la... Pero lo más importante, ahora viene lo más importante, es el apoyo de todos ustedes a todos los participantes, sin exclusión. Miguel Ángel Aguar, junto con Baldoví y... Vamos por favor a aplaudirles a esta chiquita Tomás Pla, en cuarta posición. Un atleta ya veterano y luchando por los puestos de cabeza como Tomás Pla. Han empezado a continuar. Aplaudirle, por favor. Han empezado a donar un fuerte aplaudimiento. Atletas ahí ya veteranos incrustados entre los primeros clasificados. Ahí tienen este quinteto con Félix, camiseta verde. Ahí está Robert, el atleta británico que entrevistábamos anteriormente. Aún tardarán, creemos, que un par de minutos en hacer su paso por línea de meta la primera clasificada. O de los sprinters de Paiporta, atletas también de Cullera, atletas veteranos, atletas juveniles, atletas seniors. 4.800 metros son la distancia que en estos momentos estáis cubriendo. Ahí tenemos ya, creemos, a las dos primeras clasificadas. Atención a las dos primeras clasificadas. Ahí las tenéis, a las dos mujeres que marchan en cabeza de la prueba en estos instantes. De Villamarchán. Y aquí otro grupo de compañeros del Chapacharques. Ahora a continuación la tercera clasificada en categoría femenina. Ahí tenéis a la atleta veterana que en este momento
con más de 40 años de edad, marcha en tercera posición. Atleta María José Díez, del Galápagos. Más referencia con la camiseta de la Raposa de la Osira, ahí os tenéis. Comentábamos los nombres tan pintorescos de algunos clubes. Atletas veteranos, atletas seniors de la Llebre, de Simat o de Tavernes de la Badinda. Ànim, vinga, un fort aplaudiment para este grupo de atletas del Galápagos y de Alcácer. Tu mujer va en tercer lugar. Te lo digo, es el marido de María José Miguel. Y le digo cómo va su mujer para que sepa si tiene la posibilidad de hacer el viaje a Andorra. Vemos más muchachas que pasan ahora por línea de meta en posiciones entre las cuarta y séptima clasificadas. Ahí tenéis a la flor y a la nata del atletismo valenciano. A esta gente que practica deporte por el mero placer de practicarlo y de disfrutar con el deporte. Y después, grupos de veteranos y de jóvenes. Y aún tenemos mucha gente en el carnet de Sueca, corriendo y dejándose el sudor que está haciendo afición. Algunos llevan marcapasos para controlar las pulsaciones, pero todos llevan la afición por la carrera a pie. Y Fresno, de los sprinters de Paiporta. Y el de Carcaixent, que el domingo que viene, a las 10:30, volta a peu a Carcaixent. En Carcaixent está també un club que li diuen Arco Iris, el Iris de Carcaixent. Y en Sueca, el Peusquets. Ahí está lo que es el ejemplo de esta carrera. Ahí está la gente que necesita de ustedes. Esta gente es la que más necesita el aplauso. Fantástico el tiempo. Ahí está. Va a aplaudir. Primer clasificado. Adelante, por favor, a aplaudir al ganador de la prueba. Va a aplaudir. Fantástico. Primer clasificado. Miguel Ángel Aguar. El atleta de Sueca. Miguel Ángel Aguar. Segunda plaza de Miguel Ángel. Y ahí tenemos lo que es el futuro. Sergio Cebolla, ese chaval tiene un gran porvenir. Y el tiempo me da la razón. Vamos a recibirlo. Esta es una instancia muy larga para él, pero en 800 más 1500, ninguno de esos nos hubiese ganado. Sergio Cebolla, atención al 1500 que puede hacer este chaval dentro de unos años. No es lo mismo 9 kilómetros que 1500. La prueba reina del atletismo, este hombre tiene por venir y se lo aseguro. A ver a estas 4 personas. Ahora es el momento. Aguar, ¿cómo ha ido la carrera? Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado en cabeza de la prueba. Bueno, en cabeza m'ha anat un grup de gent de Sueca a primera hora i res, s'ha marcat un ritme constant, alguns tiros sempre Bones condicions per a córrer? Sí, molt bones, temperatura ideal, un poquet d'aire, però això tampoc importa massa. I el poble de Sueca, què tal? Què tinc que dir-ho? Dic el meu poble. Tant el teu poble i això s'ha notat. Es nota.
Molt content. Molt content de l'ànima de la gent i a fer el que hem pogut. Muchas gracias, Aguar. Vale, Vosaltres. gracias. Ahí está Aguar, a quien conozco desde hace 15 años y me siento muy honrado de la su amistad y de la su estima. Vamos a ver si podemos hablar después con el ganador de la prueba. Ha ido la carrera. Vamos a ver, ven por acá. Bueno, vamos a ver si te recuperas un poquito. Van a tres circuitos, Rapid, ¿quién? Primer, Jo sé el dorsal. rapidíssim. Jo sé el dorsal. No sé per què no tinc gaire. Dorsal, per favor. 127. Públic, pobre. M'anima de tot hora, mira. Això està bé. Por ejemplo, ¿cómo ha ido la carrera? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Està molt bé. És, crec, la millor carrera que hi ha per així, perquè se corre tot el camp d'arròs, és Sueca. Es Sueca la mejor carrera que ni ha per así. Acaba de decirlo una atleta. La mejor carrera que ni ha per así. Una atleta de sprinters. Lo ha dicho él. Así que nadie puede decir que manipulamos la información. ¡Ahí tenéis la primera mujer clasificada! ¡Por favor! Anem a donar-li un mort aplaudiment a l'atleta de Vilamarxant. Rosa! Carolina, comentábamos al principio que ellos la segunda vez, por ahí tenemos a tu compañera, la que ha sido segunda. ¿Qué tal por Vilamarxant el atletismo? ¿Sabes que se celebran 200 carreras en la provincia de Valencia al año? Este año, ¿verdad? Pues te agradezco mucho que hayas venido desde Madrid y que vengas el año que viene. Pero, ¿qué te ha parecido la de Sueca? Esto sempre és de categoria, esto és de los millors. Millors, i el públic, Categoria també insuperable. insuperable, moltes gràcies. Insuperable el públic de Sueca. Anem a parlar de esta chicona. Por favor, acercaros aquí. Tú no eres local. Oye, estate quieto aquí. Un minuto. ¿En qué año empezaste a correr? 56. En el año 1956. Bueno, empecé a intentar, al final me acabamos con el punto de la carrera de ruedas. ¿Cómo te llevas la cosa? ¿Cómo andas con la cosa? ¿Vas allá? ¿Por qué? ¿Para entrenar? No pasa res. Ella, la primera atleta local, també tenim... Gracias por venir. Hasta luego. Ya lo ven cómo están piropeando a la 10ª edición de la Volta a Peu a Sueca. Auténticos piropos, guay, han dicho, fabuloso. Una cuchareta tenía el circuito de la Volta a Peu a Sueca. Una cuchareta. Perquè, bueno, la ciàtica esa, però te tienes que curar. Noi, más entrenarse, ¿no? A ver si te recuperas de esa ciática que te ha impedido rendir. Aún tenemos a más compañeros que entran en línea de meta. Bien, vas a llevar un trofeo muy bonito que tenemos reservado para ti. Así que ven, abrígate y vuelve aquí. Julio, venga, no te vayas, ¿eh?
Ahí lo tenéis. Esto es un deportista. No le quepa a ustedes. Esto es un deportista. Lo otro no tiene nada que ver con el deporte. Le decía, y ahí está la biblioteca para comprobarlo. Calma, colega. Nos diferenciamos de los demás. Y nos diferenciamos porque aplaudimos igual al último que al primero. Ahí los tenéis. Es un pueblo precioso. Vamos a recibir al último y lo vamos a... No yo. Cuando pueda suceder, por favor. Ahí los tenéis. A los últimos, pues los últimos serán los primeros. Porque la organización ha tenido con vosotros 3 últimos un detalle. No iros, cambiaros y venir inmediatamente para acá. Es un honor para mí estar en este pueblo culto, libre y amante de la paz y del deporte. Que nunca pueden ganar una carrera, pero no porque no quieran, sino porque la edad. En este deporte no hay ni ganadores ni perdedores, esa es la diferencia, porque hemos aplaudido igual al primero que al último. Lo que nos interesa es que haya gente que practique deporte. Pues vamos a rendir homenaje a Julio Alonso y sus 69 y bonitos años de edad. Ahí lo tenéis, con un recuerdo de esta carrera. Claro que subes arriba. Yo ruego al presidente del club, Peusquets, por favor, o al vicepresidente, que vengan a entregarle a este joven de 69 años de edad, que vengan a entregarle el trofeo que bien se merece. Aunque no se lo esperaban, esta es la sorpresa. Javier, les haces entrega, por favor, de estos pequeños detalles. Pequeños pero muy bonitos, ¿eh? No penséis que está mal. Enhorabona, moltes gràcies. María José Miguel. María José y Sergio, tercer clasificado. Aplaudan, te lo aconsejo. María José, que es atleta ya veterana, ha sido tercera. Está muy bien. Tercer clasificado. Absoluto, sí. Y estas para ahí. Eso. Ahí están. El futuro del atletismo de Sueca pasa por Sergio Cebolla. Y ahora, atención, porque seguimos con gente de Sueca. Miguel Ángel Aguar, por favor, un fuerte aplauso para Miguel Ángel Aguar. Venga, hombre. Y también para Brígida Martín, que ha venido desde Madrid y que tiene 48 años de edad. Madrid, Sueca. Y de aquí al cielo. ¿Quieres decir alguna cosa, Aguar? No res, moltes gràcies a tots per ser emocionat a tota la gent. ¿Y tú quieres decir algo? Bueno, pues agradecer a todo el público, que es muy amable, y gracias por todo. Pues vamos a aplaudirles, vamos a aplaudirles. Bien, ahora llega a Serrano y a Carolina Paulí, de Vilamarchán. Por favor,
el aplauso generoso del pueblo y del público de Sueca. Primer clasificat, guanyador absolut. Creo que será este. Mario, ¿quieres comentar alguna cosa? Dar las gracias a todo el pueblo de Sueca que ha apoyado mucho la carrera y especialmente a mí y a los tres que vienen conmigo. ¿Qué te ha parecido este público? Muy bueno, ha apoyado bastante. En principio apoyaban más los que iban conmigo que antes Sueca, pero después ya están volcados conmigo. Un pueblo generoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Carolina, bueno, ¿qué le dices a la gente que ha estado animándote? Pues muchas gracias a Sueca por organizar una carrera tan espléndida y al público por animar y hacer que la carrera sea más amena. Venga, vamos a aplaudir a estos dos chavales. Vaya copón. Y solamente nos queda ya recibir a los atletas locales. Van a recibir, como sabéis, también junto con las copas, pues unos pasajes para ir a Palma de Mallorca y a Andorra de la agencia de viajes Vivilia. Esto lo reciben conjuntamente con... Será en temporada baja, no en temporada alta, pero de cualquier forma tenéis este pequeño detalle que os da la agencia de viajes Vivilia de aquí de Sueca y que podáis disfrutarlo lo mejor que puedas. Ahí puedes entrenar, si te apetece. Y en Andorra puedes hacer altitud, entrenamiento de altura. Y nos quedan los atletas locales. Yo creo que esto. Ahora hay unos trofeos que están aquí a la izquierda que van a ser donados a los 4 miembros del Club Peuskets, a Asunta Cebolla, a Gerardo Iborra, a Mario Lledó y a Felipe Rivera. Os dedican Asunta, Gerardo, Mario y Felipe. Unos trofeos muy bonitos, es un relieve que recuerda, os acordaréis de Grecia. ¡Oh, cuántos envidiosos hay por ahí! Don Salvador Gil, alcalde de la muy ilustre ciudad de Sueca. Por favor, don Salvador Gil, rogamos su presencia aquí en esta tribuna. Que hace una semana dio una lección auténtica de hombría cuando esta ciudad estuvo en el punto de mira. Y todos debemos de apreciar lo que este hombre hizo. ¿Estabas a amagar? Hombre, eso no está bien de amagarse. Bueno, pues los atletas de tu pueblo vas a entregarles tú el trofeo precisamente a los 2 primeros atletas locales. Francisco Guillén. Ahí está recibiendo el trofeo y la primera atleta de Sueca, según los datos que tenemos, a ver si no nos equivocamos, Ima Rebull. ¿No? ¿No? Perdón. María Ruiz. ¿No? Mariam. Perdón. Oh, qué horror. Pues aquí la tenéis a Mariam, que hemos hablado con ella y que va a recibir también de Salvador el trofeo. Venga, un aplauso fuerte para vosotros que habéis hecho una tarde fantástica de atletismo popular en Sueca. Habéis estado geniales y lo han dicho todos los participantes. Hasta el año que viene
que disfrutéis muchísimo con la carrera a pie en las próximas competiciones. Sí, y eso ya es una entrada que tú vas a hacer a las chicas que tienes aquí arriba por haber estado toda la tarde aguantando a estos atletas, ¿eh? Unos ramos...